Hola, buenas tardes, bienvenidos a mis vídeos. En esta ocasión quería analizar con vosotros un poquito por encima la sentencia del caso de Marta del Castillo, porque, a ver, ha habido tantísimos vídeos sobre lo que pasó, lo que no pudo pasar, lo que dejó de pasar, quién calla, quién miente, las contradicciones que ha habido entrevistas a su padre principalmente, que es el que está tirando del carro porque la mujer yo creo que debe de estar destrozada por la pérdida de su hija, él también obviamente, pero parece ser que es el que más está dando la cara a los medios de comunicación como portavoz de la familia. Entonces, para no ser innecesariamente reiterativos y decir solamente lo que yo considero que pudo pasar en esa situación, en el día de los hechos y posteriores, que lo diré después cuando termine de analizar la sentencia que tiene nada más y nada menos que 141 folios para intentar justificar de alguna manera la decisión un tanto cuestionable desde mi punto de vista a nivel jurídico y a nivel ya personal, como persona medianamente inteligente con dos dedos de frente que me considero, o por lo menos es lo que intento ser todos los días, analizando cada cosa que me encuentro por el camino y no quedándome con los titulares ni con lo que se suele decir en los medios de comunicación para justificar actuaciones que, conforme a derecho, considero que no son adecuadas, pues he cogido la sentencia del tema de Marta del Castillo. Otro día cogeré la del Tribunal Supremo porque esa también es bastante extensa, creo que son 155 folios de sentencia y lo voy a analizar un poquito por encima porque si no sería muy aburrido para gente que no es versada o no es conocedora de las leyes y del derecho y voy a dar mi punto de vista. Si empezamos, y permitidme que esta vez sí que tenga que hacerme un esquema porque hay 141 folios y como he dicho es bastante amplio, entonces para que no se me olvide nada he tenido que hacer un resumen de unos 30 folios más o menos, pero que no os lo voy a leer entero, ¿vale? Entonces, empecemos. Aquí había varios abogados. Primero estaba Paloma Pérez, que era la abogada de Carcaño. Francisco Delgado tenía un abogado que era José Manuel Carrión. Samuel Benítez tenía otro abogado, Manuel Caballero. María García tenía a otro abogado que se llamaba Antonio Salazar y la acusación particular tenía a José María Calero que iba de la manita con el Ministerio Fiscal, cuando realmente si una persona quiere ejercer la acusación particular, desde aquí yo aconsejo que no es que se tenga que ir de la mano con el Ministerio Fiscal, sino que siempre se tiene que ir de forma independiente como acusación particular y no quedarse con lo que dice el fiscal, no asumir solamente las pruebas que pueda pedir el Ministerio Fiscal, ni en instrucción, ni en el escrito de acusación, sino que realmente hay que ir un poquito más allá, porque realmente la acusación particular es la que puede efectivamente defender a la familia en muchas ocasiones, cuando la justicia no es justicia para la víctima ni para la familia de la víctima. Entonces, a Miguel Carcaño os tengo que decir que se le pidió una pena impresionante. ¿Vale? Hay penas que son muy elevadas, pero esto yo no entiendo muy bien cómo leche se pudo hacer el escrito de calificación con estas penas, porque realmente no había ningún tipo de prueba de alguno de los delitos que se le acusa. Básicamente porque era la declaración de una persona que había cambiado 7 veces de versión, o 6 en ese caso, porque la última ya estaba condenado, y simplemente basándose en las declaraciones del supuesto criminal o el supuesto investigado, en este caso, que todavía no estaba sentenciado, se le pedía una pena de prisión de 20 años por un asesinato sin cuerpo de la víctima y por uno de los dos delitos de agresión sexual la pena de 15 años de prisión, es decir, 20 más 30 son 50 y por el delito contra la integridad moral, por no hacer que apareciera el cuerpo de Marta y no decir dónde estaba, se le imponía, bueno, se le pedía una pena de 2 años de prisión, porque se suponía que, y eso lo dijo el Tribunal Supremo, que efectivamente terminó condenándolo por este delito, aunque la audiencia provincial
lo absolvió y os voy a explicar luego posteriormente por qué. Entendió que no declarar contra sí mismo y no autoconfesar dónde estaba el cuerpo de Marta excedía los límites del derecho de defensa que tenía Miguel a no declarar, a no confesarse culpable y a no colaborar con las autoridades, y le impuso indebidamente 1 año y pico por este delito, porque la Audiencia Provincial de Sevilla acabó absolviéndolo. Vamos a ver si seguimos. A Francisco Javier Delgado, que era el hermano de Miguel Carcaño, o hermanastro, que te da igual, porque realmente es familia, es hermano, aunque sea de madre o aunque sea de padre, me da exactamente lo mismo, tiene la calificación de hermano. Se le imputó un delito de encubrimiento y se le pedían 3 años de prisión. Vamos a ver, en este tema, cuando una persona encubre a un familiar directo, es hermano, hijo, padre, no existe la figura o no debería existir la figura del encubrimiento porque realmente está exento de declarar contra contra su familiar. Entonces, yo considero que igual, perdón, igual que os digo una cosa respecto a cómo se ha actuado, también os tengo que decir la otra. Una persona que es familiar que ayuda a una persona de su familia que es hasta segundo grado, padre, madre, hermano, que le ayude a que no se descubra el delito, no puede ser juzgado por un delito de encubrimiento. Y en este caso, pasándose por el arco del triunfo toda la legislación y todas las garantías procesales y todos los derechos, en este caso, de Francisco Javier, y esto va a ser muy polémico porque la gente se me va a echar encima, pero realmente con la ley en la mano, este señor no tendría que haber sido procesado por el delito de encubrimiento, que es el único delito que se estaba imputando a esta persona. También se le atribuía un delito de amenazas condicionales y se le pedían 3 años de prisión y 2 años de prisión por el delito contra la integridad moral de la familia de Marta. ¿Vale? Entonces, este delito tampoco se le tendría que haber imputado porque directamente eran familia y no tenían ningún tipo de obligación legal de declarar contra su hermano ni hacer que se descubriera nada de lo que había hecho su hermano porque eran familia. Entonces, este procesamiento, bajo mi punto de vista, no está bien hecho. Si seguimos con Samuel Benítez, se le pedían lo mismo, 3 años por el encubrimiento y otros 2 años contra la integridad moral. María García también se le pedía la pena de 3 años de prisión y lo mismo, 2 años de prisión por el delito contra la integridad moral y no decir dónde estaba el cuerpo de Marta. Entonces, si seguimos con la sentencia, aquí hay una cosa que me chocó bastante y realmente las cuestiones previas que se habían planteado por las defensas de los imputados, me sorprendió bastante que la defensa de Miguel Carcaño no presentara ninguna cuestión previa pidiendo la nulidad de actuaciones después de haber pedido parte de los abogados cuestiones previas de nulidad de actuaciones porque el procedimiento estaba mal hecho. Y estaba mal hecho por lo siguiente. Primero, que plantearon una cuestión de inconstitucionalidad por la Ley Orgánica del Penal del Menor, porque había dos sentencias y una decía una cosa y otra decía otra. Y claro, es que decían que se basaban directamente en las manifestaciones de un menor para incluir dentro del procedimiento al hermano de Carcaño, porque realmente se decían que no había ningún tipo de prueba que acreditara, según ellos, que el hermano de Miguel Carcaño estuvo en el domicilio y colaboró con el encubrimiento del asesinato, según la sentencia, muy discutible bajo mi punto de vista. Y entonces lo que dice en la audiencia provincial es que la situación procesal del copartícipe, es decir, el autor, coautor, que están en la misma posición procesal, se tienen que tener en cuenta siempre y cuando haya circunstancias o indicios alrededor que digan que eso es correcto y es cierto. Es decir, la declaración de un coimputado no es prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia de una persona que está siendo investigada. Pero si declara y hay otros elementos que acreditan que lo que está diciendo el coimputado o el coacusado, como lo queráis ver, es cierto,
es suficiente para enervar la presunción de inocencia. Entonces, en las cuestiones previas para solicitar la nulidad de actuaciones del procedimiento, el letrado de la defensa del hermano de Miguel Carcaño intentó, muy profesional por su parte, plantear un incidente excepcional de nulidad de actuaciones, ¿vale? Para llegar al Tribunal Constitucional, porque recusó, bueno, pidió la abstención y la recusación de toda la sección primera de la Audiencia Provincial. Bueno, pues ahora yo os explico por qué se pide la abstención y la recusación de los jueces que enjuiciar un procedimiento judicial. Vamos a ver, se supone que el juez tiene que ser imparcial. Entonces, cuando hay alguna de las causas que se contienen reglamentariamente y legalmente para que un juez tenga que decidir que no va a resolver sobre un asunto porque no va a ser imparcial, porque realmente los jueces deberían de ser imparciales, por ejemplo, que haya amistad o enemistad con una de las partes, o que sea un familiar suyo directo cualquiera de las partes, algunas causas, o que haya sido juez en un procedimiento del que deriva el nuevo procedimiento y haya tenido conocimiento y haya enjuiciado un hecho anterior que le impida ser imparcial, entre otras circunstancias, ese juez se tiene que abstener y no tiene que resolver sobre el nuevo procedimiento. Entonces, como aquí yo no tengo acceso a los 6.000 folios de la causa, que 6.000 folios ya me parecen muchos, pero vamos, yo llevo temas con bastantes más y la mitad de las diligencias suelen ser repetidas. Pues dijo que quería una abstención y se le denegó. Entonces lo volvió a reincidir para poder hacer valer ese motivo de nulidad ante segunda instancia y luego poder llegar incluso al Tribunal Constitucional porque consideraba que su cliente no estaba siendo juzgado con las garantías procesales necesarias. Bueno, seguimos. También decían que a mí me ha chocado bastante que digan que se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva sin que pueda producir indefensión. Eso es un tipo de alegación que hacemos los abogados, porque decía que había vulneración de la presunción de inocencia porque el procesamiento solamente se basaba sin ningún tipo de prueba en una declaración de otro coimputado. Es decir, que una persona había metido a su hermano en el ajo, es decir, o Carcaño, o en este caso ya fue final, pero vamos, o el Cuco o Samuel habían metido, según la sentencia, a Francisco Javier en la ecuación y eso no era suficiente para poder enjuiciarlo. Y efectivamente, si no hay ninguna otra prueba que acredite que esta persona puede ser responsable de un delito, lo que diga una de las partes, uno de los imputados tampoco se tendría que tener en cuenta. A mí me hace mucha gracia también que, que es que esto es muy, 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 muy común y a mí me ha pasado. Entonces, yo es que esto no lo llego a entender. Dice que hay indefensión y vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por vulneración del principio de igualdad de armas, la nulidad de la prueba, intervenciones telefónicas y ya está, ¿vale? Entonces os lo voy a explicar yo. Cuando a una persona se le va a pinchar el teléfono, como se dice vulgarmente, y a grabar las conversaciones, o se va a localizar dónde está esa persona a través del teléfono móvil, en instrucción tiene que haber un auto que autorice las escuchas y la intervención de esa línea telefónica. Y ese auto y las grabaciones y todo lo que se realice para ver dónde está ese señor y escuchar lo que está hablando ese señor, está en los autos. Pero esos autos se les tiene que dar traslado tanto a la defensa como a la acusación. Es decir, el fiscal tiene que tener acceso y la parte de la acusación y la defensa también. Pues no, señor, en España no te dan traslado porque yo he tenido un tema y lo pedí hasta en la audiencia provincial porque ni siquiera me habían dado ni constaba en autos la autorización para la intervención telefónica y eso va contra los derechos de la persona que está siendo enjuiciada y cuyo teléfono ha sido pinchado y ha sido objeto de una violación del artículo 18 de la Constitución española.
Ya sé que esto es muy técnico, pero que lo sepáis. Y además hay jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que dice que la manera de intervención telefónica en causas criminales en España deja bastante que desear y viola las garantías y derechos fundamentales de la persona que está siendo investigada. En este caso, también alega el abogado del hermano de Carcaño que valiente profesional, por no decir que ha sido, me parece a mí, el único que ha establecido lo que tiene que hacer. Dice que solicitó las copias de los CDs y que no se había incluido en el listado las llamadas realizadas o recibidas de los teléfonos intervenidos. Es decir, que pusieron en los autos lo que le salió de las narices y obviaron automáticamente cosas que habrían sido necesarias tener en cuenta a la hora de enjuiciar los hechos. Y esto lo está diciendo el abogado de Francisco Javier, el hermano de Carcaño, porque realmente también dice que no había transcripción de los CDs con las llamadas y las conversaciones telefónicas porque cuando una persona va a presentar una llamada telefónica, un WhatsApp o algo en un procedimiento, en el instrucción normalmente, te suelen pedir la transcripción. ¿Por qué? Porque si se la facilitas tú, es trabajo que le quitas a los funcionarios y vas al abogado teniendo que transcribir, aparte de dar la grabación o el WhatsApp o la conversación de WhatsApp, la tienes que transcribir y dársela transcrita tanto al juzgado que le da traslado a la otra parte como al Ministerio Fiscal. En este caso, esa garantía procesal de los imputados tampoco se cumplió. Entonces, es que a mí lo que más me ha llamado la atención, aparte que se salgan de la chistera, los jueces siempre hacen lo mismo cuando tienen ganas de terminar un asunto y además en este asunto era un asunto muy, muy mediático. Yo creo que tuvieron demasiadas prisas para cerrar una instrucción que no se hizo con las garantías necesarias, que realmente lo que hicieron fue, este chico ha confesado, no vamos a mirar más allá, no vamos a estudiar, no vamos a analizar ningún tipo de prueba. Directamente lo pasaron a disposición judicial y allí el fiscal no intervino y no hizo las gestiones que tendría que haber hecho para que se esclarecieran los hechos realmente de cómo pasaron, porque la declaración de una persona no es suficiente para saber si es o no lo que ha pasado, porque es que tenéis que recordar que el imputado tiene derecho a mentir y tiene derecho a cambiar de versión y puede decir que está en Marte y el policía o el funcionario de turno va a recoger que este señor manifiesta que el día de los hechos estuvo en Marte tomándose una cerveza. Así, literal, ¿vale? Porque también yo he tenido casos que ha dicho, me niego a declarar, pero todo lo que están diciendo de mí es mentira. Si se niegan a declarar, directamente tendrían que decir que se acoja a su derecho a no declarar y no manifestar literalmente lo que ha dicho el investigador. Entonces, lo que yo entiendo es que sí que existe vulneración del principio de igualdad de armas ante la ley y el derecho de defensa, pero no solamente respecto a Francisco Javier, sino respecto a Miguel Carcaño, Samuel incluso en este caso, si realmente no se ha dado traslado a nadie de lo que tiene el Ministerio Fiscal, hay vulneración de armas y este procedimiento debería de haber sido nulo de pleno derecho. Y con esto no estoy diciendo que sean inocentes, simplemente estoy diciendo que si no se siguen el procedimiento tal cual está y se respetan las garantías constitucionales que corresponden a los imputados y que los establece la legislación vigente, que no se las inventan ni los abogados, ni los jueces, ni los fiscales, el procedimiento es nulo de pleno derecho. Y esto debería de haber llegado hasta Estrasburgo, porque esto es una burrada jurídica. La sentencia no hay por dónde cogerla bajo mi punto de vista. Es una manera de intentar cerrar un asunto sin tener en consideración todas las pruebas. Y os voy a ir diciendo poquito a poco, aunque sea un vídeo un poquito espeso, ¿vale? Bueno, entonces, sigue diciendo la sentencia que entiende que el Ministerio Fiscal tiene en su poder las grabaciones y que, claro, como es el que lleva la instrucción en menores, pues entonces por eso tiene las copias, claro, las tiene las copias, pero aunque las tenga el fiscal también se las puedes pasar a las acusaciones y a las defensas,
que también tienen derecho a preparar el procedimiento con todas las garantías, tanto la familia de Marta del Castillo como los abogados de la defensa. Y aquí directamente se puso al fiscal en un pedestal y a las demás partes procesales más abajo. Y como el abogado, bajo mi punto de vista de Marta del Castillo, iba de la mano con el Ministerio Fiscal y no ejerció realmente una acusación particular fuerte, esa familia tampoco ha tenido derecho a que se hiciera justicia en el asunto porque realmente no se hicieron las pruebas necesarias, no se investigó lo necesario, no se acreditó de alguna de las maneras que los hechos ocurrieron así, no se pidieron las pruebas que tenían que haber pedido, simplemente se tomó en consideración la declaración de Miguel Carcaño y los demás les dio exactamente igual y además la sentencia va cogiendo de las diferentes versiones que da Miguel para llegar a la conclusión de que efectivamente se produjo la muerte de Marta del Castillo a manos de Miguel y además lo dice la sentencia, que la condena pivota en base a las mismas declaraciones de una persona que ha cambiado 6 veces de versión. Así que pruebas realmente ya os diré que no considero que haya ninguna. Entonces, también dice el abogado del hermano de Carcaño, y esto sí que me ha llamado mucho la atención, que no ha habido, por lo visto, intervención del abogado del hermano del Carcaño, y esto que quiero que lo oigáis bien, que no ha habido nada porque hay nulidad de las declaraciones del menor, es decir, del cuco, que son incriminatorias para su cliente, porque en las diligencias de reconstrucción de los hechos no intervino el letrado del acusado, es decir, el abogado del hermano de Carcaño no pudo intervenir en la reconstrucción de los hechos. Y dice que las primeras declaraciones presentadas en el GRUME, que es el Grupo de Menores de la Policía Nacional, la segunda declaración ante la Fiscalía de Menores y la tercera en el Juzgado de Instrucción, que son 3 declaraciones, no se permitió estar presentes a las mismas al abogado de la defensa del hermano de Miguel Carcaño. Y si no se permitió estar al abogado de la defensa de Miguel Carcaño, o sea, del hermano de Miguel Carcaño, no se permitió estar a ninguna de las otras partes personadas. Es decir, se obvió todo derecho de defensa tanto de la familia de Marta del Castillo con la acusación particular como las partes que estuvieran siendo investigadas, porque realmente no existió intervención letrada en esas diligencias. Pero lo que más me maravilla, estando en España, aunque sea en el 2009, es que dice que tampoco estuvieron en la reconstrucción de los hechos, practicadas los días 16, 17, 18 de febrero del 2009, y que este señor, el hermano del Carcaño, se encontraba detenido en dependencias policiales desde el día 16. Es decir, estaba detenido y tenía derecho a un abogado y a que ese abogado participara en todas las diligencias que se practicaran respecto a los hechos que se estaban imputando a su cliente y no intervino ningún tipo de abogado. Entonces, os va sonando de algo, ¿no? Nulidad de actuaciones porque el investigado, en este caso el señor Delgado, no pudo ser representado en esas diligencias ni pudo actuar en esas diligencias el abogado del investigado porque reconoce directamente que estaba detenido. Estaba detenido. Entonces, ¿cómo justifica esto una audiencia provincial? Que esto yo creo que es que clama al cielo. Dice que es cierto y reconoce la sentencia que en las mismas no tuvo la oportunidad de intervenir el letrado de la defensa del señor Delgado. Y lo vuelvo a decir, esto lo tendría que haber dicho también la abogada de Miguel Carcaño y la abogada de Samuel. Y el Cuco, en su caso, si estaba en la misma situación en menores, lo tendrían que haber alegado. A ver, pues dice que no era parte del proceso, pues aún no se había incorporado al mismo en calidad de imputado. Vamos a ver, esto no es cierto. Cuando una persona está detenida y está investigada
que pasa al juzgado, a disposición judicial después. Pero desde el momento en el que una persona es detenida, tiene derecho al acceso a todo el expediente y a que su abogado intervenga en todas las diligencias policiales y judiciales que se practiquen. Y eso viene en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Artículo que todo el mundo debería de leerse y saber los derechos que le asisten. Y más, un juez o unos jueces, en concreto serían tres, porque es la audiencia provincial, los que enjuiciaron este asunto deberían de saber que no se puede justificar semejante burrada jurídica diciendo que como todavía no estaba imputado por un juez que solo estaba detenido en calidad de investigado, pues que el abogado no tenía ningún tipo de derecho. Eso es una burrada jurídica, como otras tantas que se han cometido en esta sentencia. También se pedía la nulidad de grabaciones telefónicas porque realmente estaban los letrados José Antonio Salazar, mm, Manuel Carrión y Manuel Caballero, pero no estaban el otro abogado que realmente dice que sí, pero si el abogado dice que no, será que no estaba. Y si estaba en la intervención ante el juzgado, los abogados firmamos las actas, con lo cual habría que ver ese acta para saber si la audiencia está intentando justificar lo injustificable o realmente el abogado se ha olvidado de que fue a esa diligencia, cosa que me extraña bastante porque antes de hacer un escrito de defensa con cuestiones previas, esto se suele mirar con lupa y más en un tema de homicidio. Bueno, pues seguimos porque si no se nos van a dar las uvas. Aquí me maravilla la agudeza que ha tenido la audiencia provincial de Sevilla, con todos mis respetos en ese tema, porque dice que en todo procedimiento se respetarán las reglas de la buena fe y alude al artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pues yo le digo a la audiencia que esto, el artículo 11.1, que es el mismo artículo al que está refiriéndose para decir que las cosas hay que hacerlas con buena fe y no echar barro sobre la profesionalidad de los letrados, que es lo que hacen algunos jueces cuando un abogado realmente intenta hacer una defensa efectiva. El artículo 11.1 dice que todas las pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales del investigado, que aquí se daban, son nulas de pleno derecho y esto tenían que haberlo anulado y volver a retrotraer el procedimiento al principio de la causa. Y cosa que no hicieron porque tenían mucha prisa en cerrar un asunto. También dice que se autorizaba la difusión pública de las sesiones del juicio, permitiendo la grabación de las mismas para que los ciudadanos puedan tener una visualización mejor de la vista y que la publicidad de los juicios es una garantía del procedimiento cuyo destinatario no son los medios de comunicación sino los ciudadanos. Yo creo que aquí se columpió bastante la audiencia provincial, porque esto no es cierto. Esto era porque era un tema mediático e interesaba a los medios, porque si tuvieran que grabar todos los juicios para que los ciudadanos pudieran ver directamente cómo es el asunto y cómo se juzga, no darían abasto. Es más, no se pueden filtrar las grabaciones de las vistas penales, ni civiles, ni de ningún tipo, porque puedes incurrir en responsabilidad y ha habido casos que a los abogados o las partes que han colgado en redes sociales unas vistas judiciales se les ha impuesto una multa porque no se puede. Entonces, con lo cual, tampoco pueden decir que esto es porque a la gente le interesa. No, esto les interesaba a los medios de comunicación porque toda España se echó a la calle. La gente no quería ver el juicio, la gente lo que quería era justicia para Marta y justicia para la familia de Marta, cosa que no se ha hecho. Y a día de hoy tengo mis serias dudas de todo lo que yo he leído en la sentencia. La sentencia, en la página 31, dice que las pruebas que obtiene el tribunal para condenar a Miguel Carcaño pivotan todas sobre las declaraciones del acusado, de Miguel, y se dedica a coger de una versión un trozo, de otra versión otro trozo, y dice únicamente que las pruebas periciales respecto a los restos de ADN hallados en el cuarto o dormitorio de este acusado en el León 13 y la situación de los móviles de este acusado y otras personas. Pruebas periciales que además son meramente indiciarias. Vamos a ver.
Aquí se basan directamente en la declaración de Miguel Carcaño, ni pruebas de ADN, no había sangre en el domicilio, dicen que únicamente había sangre en la chaqueta, que ya lo dudo bastante porque yo considero que habría que hacer un informe contrapericial de esa sangre porque intentaron justificar lo injustificable por presiones políticas y de los medios de comunicación, porque realmente el ADN de que ella había estado en esa habitación, pues sí, puede haber ADN, pero me hace gracia lo del tensiómetro, que aluden al tensiómetro que hay ADN de Marta y de Miguel Carcaño. Ese tensiómetro era de la madre de Carcaño, de cuando estaba viva, que ya estaba fallecida. Y ese no se había utilizado en el plazo de muchísimo tiempo, desde que murió la madre de este chico, hasta que le puso supuestamente el tensiómetro en la muñeca para ver si estaba muerta o no estaba muerta, porque a lo mejor ni estaba muerta, estaba inconsciente en ese momento. Pues resulta que ya sabéis que los tensiómetros y los glucómetros tienen una memoria. Cada vez que se utilizan, se queda registrado lo que sale, el resultado se queda registrado. Pues bien, por lo visto, la policía ni siquiera se aseguró de que ese tensiómetro funcionara, porque después de tantos y tantísimos años sin funcionar, sin haber sido utilizado, y a saber si las pilas estaban como tendrían que estar, porque si realmente no utilizas un electrodoméstico que vaya a pilas o cualquier elemento tecnológico que vaya a pilas y tú no lo usas, al final, aparte, bueno, si son pilas ahora recargables, no, pero si son pilas de las antiguas, se salía el líquido y terminaba fastidiando el aparato. Pues bien, no comprobaron si ese aparato funcionaba, no comprobaron cuándo se había utilizado por última vez y si realmente el tensiómetro marcaba 0 de 0, es decir, que se puso tal día, con tal fecha y a tal hora en la muñeca de Marta del Castillo y el resultado dio que esta persona estaba fallecida. Eso no lo comprobó la policía porque tenía prisas por cerrar el caso. Es más, desde que lo detuvieron hasta que lo pasaron a disposición judicial no pasaron ni 72 horas. Directamente salieron corriendo a buscar el cuerpo de Marta del Castillo basándose en la declaración de una persona que sabían perfectamente que no tenía por qué decir la verdad y era por la presión mediática de que toda Sevilla, bueno, toda Sevilla, no, toda España se echó a la calle con este caso. Es decir, no hicieron una investigación conforme a derecho bajo mi punto de vista. Entonces, sigue justificando también que haya dos versiones, la de menores y la de mayores. Realmente eso no es justicia porque si para un menor se demuestra una cosa con las mismas pruebas y con los mismos hechos, en mayores deberían de dar el mismo resultado porque realmente aquí lo que hay que valorar son las pruebas. Y es cierto que los jueces tienen que valorar las pruebas de manera libre bajo los criterios de la sana crítica y la ley de la experiencia, pero si realmente en una sentencia de menores establecen la hora de la muerte de Marta a una hora, que son las 8:28, concretamente creo recordar de memoria, lo que no pueden decir en una sentencia de menores para justificar la absolución de dos de los coimputados es que la muerte de esta persona se produjo de manera más dilatada en el tiempo, es decir, que se produjo sobre las 9 de la noche porque en ese momento podían agarrarse a esa circunstancia para poder liberar a dos de los coimputados que, bajo mi punto de vista, primero, el hermano no tendría que haber sido enjuiciado por encubrimiento porque estaba exento de responsabilidad criminal al seno familiar y segundo, hay indicios suficientes, considero yo personalmente, para haber condenado a María en este procedimiento porque hay muchísimas cosas que son contradictorias. Entonces, dice que la policía, dice que la policía encontró el día 24 de enero en la chaqueta que llevaba el 24 de enero restos de sangre de Marta del Castillo y que había confesado que le había dado muerte a la menor en el interior de la vivienda, que la golpeó con un cenicero pesado con el anagrama de discoteca, nocturnidad y alevosía. Eso dice. Bueno, entonces luego empieza a analizar
em, las versiones de Miguel Carcaño, que es que realmente yo considero que ninguna de las versiones son verdaderas, considero que ahí pasó otra cosa mariposa, y habla de un vehículo de la madre del Cuco, un Volkswagen de color claro, y todo lo que hicieron, que arrojaron el cuerpo al mar, ahí al Guadalquivir. Vamos a ver, primero, habría que haber investigado todos los coches que estuvieran relacionados. Ya no digo del tío de Samuel, ni del Cuco, ni ninguno que estuviera en las 3.000 viviendas, ¿vale? Pero todos los coches que estuvieran a disposición de la familia de los implicados o investigados tendrían que haberse investigado, porque resulta que el hermano de Carcaño sí que tenía un vehículo, un coche, aunque no tenía carnet de conducir, por lo visto. La madre de Samuel, la madre del Cuco, perdón, tenía 3 coches diferentes. Y no sabemos si Samuel tenía algún coche o algún vehículo a su nombre o de algún familiar. Y a mí que no me digan que eso no se podía saber porque la policía se mete en la Dirección General de Tráfico directamente sin ningún tipo de problema y saca todos los coches que están a nombre de los implicados y de sus familiares cercanos. Es decir, no investigaron, no quisieron investigar más allá, es decir, no les dejaron investigar, porque la policía investiga hasta que le dicen hasta aquí, no puede hacer milagros. Si quieres milagros, vete a Lourdes. Y correspondía al fiscal y a la acusación particular haber pedido que se analizaran todos los coches que pudieran estar implicados en la desaparición del cuerpo de Marta del Castillo. Y no se hizo, igual que no se hizo la investigación correcta de todos los terminales móviles, que es ahora lo que se está intentando hacer, porque la localización de, de los teléfonos móviles por las antenas es muy vaga, y además es que existe hasta una llamada, que es lo que dijeron en el acto del juicio, que sitúa a María a las 2 de la mañana fuera de esa vivienda, con lo cual se ve que esta persona está mintiendo, y eso no se ha tenido en cuenta, porque realmente aquí yo considero que sí que ha habido mano por debajo para intentar salvaguardar a determinadas personas que estaban relacionadas con determinado partido político, y que realmente, al ser familia de uno de los miembros de la Audiencia Provincial de Sevilla y tener familia y conocidos muy influyentes en el Partido Socialista de Andalucía, realmente esta señora se libró de todo, porque no se hicieron la investigación que se tenía que hacer. Y claro, al haber sido absuelta, a no ser que saliera algún tipo de prueba, que es bastante complicado, por no decir imposible, que le atribuyera a cualquiera de los implicados en un tema que no hubiera sido objeto de acusación por parte del Ministerio Fiscal y la acusación particular. Es decir, imaginaros que realmente la versión que dice Miguel Carcaño fuera cierto, y que en hipótesis fuera su hermano el que hubiera matado con unos golpes de un arma que supuestamente tenía en el domicilio, cosa que tampoco se comprobó, porque decían que como era vigilante y tenía acceso a las armas, se basaron en que el protocolo exige que las armas se dejen en el lugar de trabajo, pero no se acreditó ni se buscó si esta persona había cogido el arma o no y si la tenía en su domicilio. Si se pudiera demostrar que esta persona es el autor, es decir, por ejemplo, que apareciera el cuerpo de Marta del Castillo con el arma o con pruebas de dactilares, aunque ya lo veo bastante difícil después de tantos años, con cualquier indicio fehaciente que imputara a uno u a otro de que han sido los partícipes del homicidio o del asesinato, se podría reabrir el caso, pero por un nuevo delito. No se puede reabrir un caso por un delito en el que ha sido absuelto. Si ha sido condenado y aparecen pruebas que acreditan con posterioridad tu inocencia, sí que puede haber una revisión de sentencia. Pero si eres absuelto, no te pueden juzgar 2 veces por lo mismo. Entonces, ese es el problema, que la policía no hizo una investigación correcta, porque realmente, aparte de que no tenía medios, estaba al arbitrio de lo que dijera la autoridad judicial,
que son los que realmente le dirían que tenía que hacer este tipo de investigación o esta prueba o localizar determinadas cosas o incluso en el tema de los teléfonos tendrían que haber dicho quiero una aclaración y quiero que me garantices y me analices todo, no solamente con el posicionamiento de las antenas, sino que me digas exactamente y me analices conforme a los conocimientos tecnológicos de la época que esto era así o no era así y quién estaba aquí y quién no estaba aquí. Seguimos. Respecto a los restos biológicos, la propia sentencia dice que todos los restos biológicos, a excepción de los hallados en la alargadera intervenida en el cuarto de los acusados María García y Francisco Javier, se hallaban en el interior del dormitorio de Carcaño. Ninguno de estos restos biológicos correspondía a Samuel, uno correspondía a Francisco Javier Marín y otros a Miguel Carcaño. Es decir, tampoco se buscaron restos biológicos de Marta en esa alargadera que acreditarían alguna de las versiones que en principio dijo, dijo Miguel Carcaño, sobre todo el tema de la violación. Y realmente esto no casa con mucho con lo que dice la sentencia. Es un análisis pormenorizado de lo que ellos consideran que es la declaración de la primera versión, la segunda versión, la tercera versión, así sucesivamente. Y te hablan mucho de derechos y te dicen que el hermano de Carcaño abandonó la vivienda entre las 20:40 y 20:45 y se dirigió a la calle Tarsis, donde llegó a las 9. Yo considero que esto es crearse una coartada. Es mi opinión personal y yo sigo pensando que Marta del Castillo no fue sacada del domicilio a las 9 de la noche ni a las 10, sino que fue de madrugada conforme a las declaraciones de los testigos que vieron a Miguel Carcaño y a otra persona sacar a Marta del Castillo sobre las 2 de la mañana, hora en la que el hermano de Miguel Carcaño está situado en la escena del crimen con la declaración de un taxista cuya objetividad y credibilidad el juzgado, bueno, en este caso la audiencia provincial, indebidamente, bajo mi punto de vista, cuestiona mucho. Es que además llega a cuestionar la veracidad de lo que dice el padre de Marta del Castillo y dice que es que el padre se equivocó. No, el padre no se equivocó. El padre sabe perfectamente dónde llamó porque se aseguró con un vecino y le preguntó que si era la casa de Miguel Carcaño y a las 12:30 pasadas no había nadie y eso contradice lo que dice en su declaración la señora María. Y además hay una llamada que sitúa a esta señora más de las 12:30, que es cuando ella dice que estaba en el domicilio, alejada de la casa, es decir, fuera de la casa. Aquí no se ha investigado y aquí yo sigo diciendo que esto es una chapuza de instrucción y esto es un lavado de cara de la judicatura que lo único que quería era dar carpetazo a un tema mediático, pero que realmente ni es tan malo uno ni es tan bueno otro. No vamos a saber nunca la versión real de lo que ocurrió y bajo mi punto de vista aquí hay más personas implicadas. Es decir, no solamente está Miguel Carcaño, no está solamente Samuel, no está el Cuco, no está presuntamente, aunque los han absuelto, bajo mi punto de vista, pueden haber tenido cierta participación tanto María como el hermano, porque realmente existen indicios suficientes que a mí me inducen a pensar que puedan estar, pero es que creo que hay más personas, concretamente los padres del menor, ¿vale? Y alguna otra persona que han hecho desaparecer el cuerpo de Marta del Castillo, porque si apareciera se sabría realmente lo que pasó, si hubo o no hubo una supuesta agresión sexual, que es muy factible, o si hubo alguna discusión o si realmente la muerte de esta chica no fue tal y como están contando en los autos, sino que fue otra cosa y fue de otra forma y pudiera incriminar a terceras personas que no están siendo investigadas en esta causa. Y es mi opinión profesional y personal, porque no me creo
para nada lo que dice ni la sentencia ni las versiones de Miguel Carcaño. Y Miguel Carcaño, cuando salga de prisión, a lo mejor puede incluso llegar a decir la verdad, sí, sin miedo a represalias. ¿Por qué? Porque hay más gente metida y él no va a hablar ahora. ¿Que él estuviera en los hechos? Sí, me lo creo. ¿Que hay más personas metidas? Me lo creo. ¿La forma de la muerte de Marta? No me la creo. Por eso, porque si hubiera sido una discusión y hubiera sido directamente eh, que ha habido un golpe y la ha matado, no habría tanto interés en que el cuerpo de Marta no apareciera. Vamos a ir, vamos a ir un poquito más deprisa porque si no se me hacen las uvas y se hace el vídeo demasiado largo. Respecto al hermano de Carcaño, también decir que hay una grabación que dice él que estaba en el domicilio con su exmujer. Es que basarse en declaraciones tanto de la exmujer como de la novia, como de la novia actual de Carcaño, hay que tener en cuenta que un testigo tiene que ser imparcial y si hay algún ánimo de proteger a la persona que sobre la que se está declarando o algún ánimo de venganza porque por lo visto ha quedado con la exnovia, como el caso de la novia actual, en ese caso de Miguel, que sabía que había quedado con la exnovia. El ánimo espurio de intentar perjudicar a la persona por celos, por rabia, por cualquier tipo de causa, eso hace que directamente las declaraciones de las parejas no sean objetivas. Y aquí se han basado únicamente en la declaración de Miguel Carcaño y de los testigos que eran menos objetivos, porque realmente basarse en que se equivocan de una hora, porque eran 1:30 o las 2, y que uno hizo a la 1:30 y otro a las 2, pero realmente los dos sabían que era de madrugada y sitúan a Miguel Carcaño en ese momento en el domicilio intentando deshacerse de un bulto inespecífico. Es decir, habría que haber interrogado a esos testigos para saber si realmente ese bulto que estaban sacando de la vivienda lo habían tirado al contenedor, como manifiesta en algunas versiones Miguel Carcaño, o si lo metieron en el maletero o en el coche o en la moto. Realmente no se han hecho las preguntas necesarias a las personas que realmente vieron lo que estaba pasando, de cómo se deshacieron del cadáver. Entonces, yo considero que no ha habido un juicio justo para ninguna de las partes, que realmente se ha absuelto a personas que no tenían que estar absueltas, que al hermano de Miguel Carcaño no se le tendría que haber enjuiciado por un delito de encubrimiento porque legalmente no se puede, y aquí se pasaron la legislación por el arco del triunfo y simplemente se dedican a intentar justificar de una manera o de otra, que aquí no tiene nada que ver el hermano de Carcaño, porque sabían perfectamente que si llegaba al Tribunal Constitucional habrían dicho que hay nulidad de actuaciones porque no se puede enjuiciar a una persona por un encubrimiento de un familiar directo. Y respecto a la otra, pues ha habido intereses y aquí se ha cerrado el tema en falso. Y el problema es que no se puede reabrir. Y sigo diciendo lo mismo. Vamos a ver un poquito, Aquí hay una cosa en la sentencia que a mí también me ha llamado la atención para decir que no se está haciendo justicia y que realmente se ha absuelto a personas que no tenían que haber sido absueltas. Dice la sentencia literalmente que se encontró un resto biológico de la señora García Mendaro mezclado con otro de su novio en la largadera intervenida por la policía científica en su dormitorio. También se encontró otro resto biológico de esta acusada, es decir, de la señora María García Mendaro, mezclado con ADN de Miguel Carcaño en un rollo de esparadrapo intervenido en el dormitorio de la primera, en la recogida de muestras efectuadas el 17 de marzo del 2009, casi 2 meses después de acontecer los hechos. Por lo que este hallazgo no tiene relevancia penal por ser natural que se halle en la habitación o dormitorio de la acusada, así como por hallarse muchos días después de acontecer los hechos. Vamos a ver, hay restos biológicos de esparadrapos de la acusada y de Miguel Carcaño. Se supone que emplearon esparadrapo para envolver a Marta y utilizar para deshacerse del cuerpo tanto el esparadrapo como la cinta aislante. Encuentras un resto biológico de otra de las acusadas y dices que es normal. A ver, a mí que me lo lleguen a explicar porque yo no lo puedo entender. Esto es intentar salvar el culo a una persona literalmente
sin que se investigue en condiciones, porque si hay restos de ese esparadrapo, esta señora tendría que haber dado explicaciones de cómo es posible que en ese esparadrapo hubiera restos de Miguel Carcaño y de ella, por lo menos haber dicho que Miguel Carcaño se había cortado y que ella le había sido tan amable de haberle curado pues una semana o dos antes, pero preguntarle por los hallazgos que ha habido en el lugar de los hechos. Y perdonad que me ría, pero es que la manera de justificar que no tiene relevancia alguna por ser natural que se halle en la habitación o dormitorio de la acusada restos en un esparadrapo del principal sospechoso de un asesinato es ridículo, porque dice que se han hallado muchos días después de acontecer los hechos. Se han hallado cuando se ha hecho la reconstrucción y cuando se ha ido a hacer la inspección ocular en condiciones. Y en esa inspección ocular deberían haber estado los abogados de los acusados. Y la defensa de Miguel Carcaño tendría que haber argumentado todo lo que dijo el hermano en la defensa del hermano y haber puesto en tela de juicio estos hechos que el tribunal no le ha dado validez suficiente. Es decir, la sentencia estaba hecha de antemano. Tenían condenado a este chico sin ningún tipo de garantías y que realmente, que si lo ha hecho, tiene que pagar, pero tiene derecho a un juicio justo. Entonces, también dicen que el teléfono móvil de Marta, hay un SMS a las 9:12 del día 24 y por eso concluyen que la hora de la muerte de Marta del Castillo es entre las 9 y las 10:15. Entonces, con lo cual sacan de la ecuación al hermano, pero realmente está acreditado por la policía que la última llamada, en base a la propia confesión de Miguel Carcaño, que dice que cuando recibe la llamada a las 8:28 Marta ya estaba muerta, sitúan a su hermano en el domicilio, con lo cual están cogiendo lo que les da la gana para intentar justificar lo injustificable. Vamos a ver, seguimos porque si no, la calificación jurídica de la sentencia. Esto me ha hecho muchísima gracia a nivel jurídico y entenderme porque yo lo veo todo a nivel jurídico y luego digo mi opinión. A ver, se le condenó por un delito de asesinato sin ningún tipo de prueba de que efectivamente fuera un asesinato, porque si la sentencia tiene en cuenta la declaración de Miguel Carcaño diciendo que había sido en una discusión y que le había dado un golpe con un cenicero que cogió de improviso por estar encima de la mesa de su cuarto, ¿vale? Que también hay que acreditar que habría que ver si ese cenicero que dijeron que lo habían robado de un bar, si se habría ido a ese bar para decir si le había faltado algún elemento, algún cenicero en los días anteriores, si era común que les faltaran los ceniceros por hurtos de ceniceros por parte de los clientes o si el mismo bar les hubiera dicho, pues aquí no nos ha faltado ningún cenicero. No se investigó tampoco si ese cenicero que dicen con el que mató a Marta, era o no era realmente que existía, ¿vale? Que era verdaderamente el arma homicida, que tampoco se ha encontrado. Entonces, para decidir si era asesinato o no, retorciendo muchísimo la legislación y en base a la alarma social que se creó, dicen que se entiende asesinato porque hay alevosía y dicen que es una grabación, ¿vale? De la alevosía porque se ha hecho de forma que tienda directa o especialmente a asegurar sin riesgo para la persona que comete el delito la defensa por parte del ofendido. Vamos a ver, tal y cual están los hechos reconocidos en la sentencia y basándose en las declaraciones de él, esto no es un asesinato. Lo siento mucho para los que me van a poner verde en el vídeo y me van a decir que no tengo ni puñetera idea. Esto no es un asesinato, esto sería en todo caso un homicidio. Y la defensa tendría que haber interpuesto las eximentes de arrebato y obcecación, cosa que la sentencia no menciona en ningún caso, que ni las intenta analizar para decidir si ha habido arrebato u obcecación, con lo cual a mí me hace entender o que es una omisión voluntaria de la sentencia después de 141 páginas, o que realmente la defensa de Miguel no hizo las cosas conforme a mi criterio profesional, que es un homicidio imprudente con las atenuantes
de arrebato u obcecación y subsidiariamente un homicidio doloso, es decir, de 10 a 15 años, con las atenuantes de arrebato y obcecación, que se les rebajaría la pena, porque es, si se basan directamente en las declaraciones que hizo él en todas las versiones que ha dado, que ha dicho que eran por un golpe, menos la de la violación, que ha sido por una discusión y que ha sido con un golpe, que no ha sido premeditado, es decir, ha sido en el calor de una discusión, directamente habría que haber aplicado esas atenuantes o esas eximentes. Y en cambio, la sentencia, para dejar contenta a la sociedad y a los medios de comunicación, porque si no, no lo iban a entender, lo termina condenando por asesinato, porque dicen que Marta no se pudo entender que fue un ataque sorpresivo, pero no, fue un ataque por una discusión y no hace mención a ningún tipo de circunstancia que pudiera rebajar la pena, que es lo que tendría que haber hecho, bajo mi punto de vista, la abogada defensora. Em, si seguimos con la sentencia, dice que en las conclusiones definitivas las acusaciones no contemplan este mecanismo de producción de la muerte violenta de la menor. Es decir, aquí cada uno mantenía una posición contraria y la sentencia lo que hace es salirse por la tangente y dice que claro, que es homicidio y en vez de ser homicidio, pues que es asesinato, porque si no, no vamos a justificar delante de la gente y delante del pueblo la burrada que ha hecho este chico, que realmente lo que ha hecho mal es no decir dónde está el cuerpo de Marta. Ya os diré mi opinión sobre el respecto. En la sentencia la defensa, como he dicho, lo califica como un homicidio por imprudencia y dice que fue un golpe en la izquierda y que, claro, que no conculca el principio acusatorio. Vamos a ver, porque realmente ella dice que es un homicidio y que se le está intentando enjuiciar por homicidio, pero claro, cuando tú vas a un juicio tienes que saber de lo que se te acusa. Y el principio acusatorio es que no se te puede poner más pena de lo que consta en el escrito de acusación. Si en el escrito de acusación pone que se te acusa de un delito de asesinato, pues obviamente te pueden condenar por asesinato. Pero si a ti te ponen que te están enjuiciando por un delito de homicidio, realmente dicen aquí la defensa considera que no te pueden acusar de un delito de asesinato. Bueno, pero si se acredita que ha habido una alevosía en los hechos, pues a lo mejor sí que puede haber algún problema, ¿vale? Pero realmente no se debería de juzgar a una persona o condenar a una persona por un delito que no está calificado como delito en el escrito de acusación particular de la acusación particular y en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, y la apertura del juicio oral se abre por ese tipo de delito. Sigue diciendo que no tenía intención de causar la muerte y para acreditar que ha habido asesinato, porque ya digo que es que de verdad han retorcido la ley todo lo que han querido y más, hablan del dolo eventual, es decir, que él, estando como estaba, discutiendo acaloradamente, supuestamente, con Marta del Castillo, tendría que haber separado y haber pensado que al coger el cenicero y darle un golpe en la sien podría ocasionarle la muerte. Muerte con el golpe que no ha quedado acreditada, porque ya lo he dicho, el tensiómetro no está acreditado de que se hubiera utilizado esa fecha de enero del 2009, ni el registro, es que ni lo miraron, y realmente si le hubiera dado un golpe y le hubiera dado en la sien y le hubiera matado, habría habido sangre en el domicilio, bastante, porque le habría abierto la cabeza. Y eso tampoco se ha buscado. Directamente se basan única y exclusivamente en que necesitaban un culpable y se han basado en las declaraciones que hizo este chico en sede policial y en sede judicial. Y dicen que él tenía que aceptar que ese golpe seco propinado con un cero de cristal grueso, que tampoco se sabe cómo era ese cenicero realmente, sino que se basa en el cenicero que se supone que dice él en las versiones que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. En la sien izquierda, como saben que ha sido en la sien izquierda si no hay cuerpo del delito, podría acabar con la vida de Marta del Castillo, porque la cabeza es una zona letal por antonomasia, cuando la defensa decía que no había intención de causar la muerte. Realmente esto habría sido un delito de homicidio por imprudencia
y un delito de encubrimiento no, porque él puede mentir todo lo que le da la gana. Directamente es un homicidio por imprudencia y él lo que tendría que haber hecho era haber llamado a las autoridades, a la ambulancia, lo que sea, porque realmente a lo mejor esa chica en ese momento todavía estaba viva, en vez de ponerse nervioso, si es que realmente pasara eso. Entonces, lo único que hacen es que dicen que ha habido alevosía y que dicen que la alevosía es asegurar la ejecución de modo que excluye toda defensa de la víctima. Es que no había intención de matarla, estaban discutiendo según la versión que consta en la propia sentencia. Fue una discusión y en un momento dado se acaloró, discutieron y ahí es lo que yo estoy diciendo, que realmente no han valorado ninguna de las pruebas y directamente han intentado hacer una sentencia que casara con lo que estaba pidiendo el pueblo español y sobre todo el pueblo andaluz, que es muy factible y yo considero que una persona que mata a otra tiene que pagarlo, pero tiene derecho a un procedimiento con todas las garantías. Y luego lo absuelven del delito contra la integridad moral porque resulta que aquí me hizo mucha gracia porque en la sentencia se dedican a poner libros, comentarios al Código Penal de Conde Pumpido, Editorial Bosch, haciendo publicidad, cosa que no se suele ver en una sentencia, directamente te ponen jurisprudencia, pero no te ponen los libros que han escrito los magistrados del Tribunal Supremo y también te hablan de otros libros, Derecho Penal Parte Especial, que se estudia en la carrera de Derecho, y hablan del dolo, ¿vale? Del dolo porque para que haya un delito de lo que le estaban imputando, ¿vale? La integridad, dicen que tiene que haber intención de dañar moralmente, es decir, utilizar el cuerpo de la víctima, por ejemplo, como si fuera una cosa, un objeto y que no respetarlo. No es profanación de cadáveres, pero es parecido. Es aumentar el dolor de la familia porque no ha aparecido el cuerpo, que lo han utilizado como si fuera un balón de fútbol, para que me entendáis. Bueno, dice que es indudable que la desaparición del cadáver de la menor ha supuesto un mayor dolor para su familia, para padres y hermanos, y que el hecho de que Miguel no haya dicho dónde se encuentra el cadáver no supone que haya tenido la intención de vejar, envilecer y humillar a los familiares directos de la menor, ya que lo que pretendía con esta vil acción era intentar evitar ser descubierto en un principio y posteriormente intentar ocultar pruebas sobre los hechos que se le imputan. ¿Vale? En este caso, no se ha vulnerado el bien jurídico protegido, que es lo que protege el tipo delictivo, sin perjuicio de que los hechos pudieran ser constitutivos de un delito autónomo de lesión psíquica, que aquí ya se han inventado también otro delito, ¿vale? Y la profanación de cadáveres, que tengo yo un vídeo, obviamente tampoco, porque es un autoencubrimiento impune. Tú cuando haces algo y no quieres que se te encuentre, realmente mucha gente pues oculta el cadáver. Algunos, como hemos dicho en otros vídeos, acaban descuartizándolo, que hay que tener mucho estómago para hacerlo. Y otros pues lo esconden o lo queman o lo incineran o lo entierran en el monte y aquí paz y después gloria, ¿vale? Eso es así. Hay que tener intención de profanar el cadáver. Entonces, como tampoco había intención y encima hay un autoencubrimiento impune según nuestra legislación, entiendo que tampoco se le puede imputar, ¿vale? Entonces, le han puesto una pena de 20 años de prisión, porque realmente el tema de la violación, que le pedían 30 años, no se ha podido acreditar, porque si no hay cuerpo no se puede demostrar si ha habido violación o no, y le han impuesto 20 años por un asesinato, que es el mínimo, porque el asesinato es de 20 a 25, con lo cual se han tenido que ver muy, muy, muy pillados para no intentar ponerle lo máximo, cuando realmente en este caso, si hubiera sido asesinato, le habría correspondido, conforme a los hechos que han venido sucediendo, todo el procedimiento, los cambios de versión, que no apareciera el cuerpo y hacerse gastar muchísimo dinero al erario público, le podían haber puesto la máxima, que en ese momento eran 25, con lo cual que le hayan puesto 20 años a mí me induce a que esa sentencia ha sido así puesta por presión pública y no porque realmente se haya hecho justicia. Respecto al hermano, ya hemos dicho que han intentado sacárselo del tema porque sabían perfectamente que un delito de encubrimiento
de esta persona hacia su hermano era del todo inimputable. No se le puede imputar a un familiar, a un hermano, que oculte el cuerpo del cadáver. Lo que sí que se le podría haber eh, imputado era haber participado en los hechos. Pero, lo dicho, si no aparece una prueba muy contundente, como por ejemplo una grabación en el teléfono móvil de Miguel Carcaño, en el que se vea literalmente a su hermano golpeando con la culata a Marta del Castillo, no se le va a poder volver a juzgar a esta persona. Y aún así han pasado 14 o 15 años, va a ser 15 años de este tema, no habría prescrito, porque los asesinatos no prescriben a los 15 años, tienen un plazo de prescripción bastante más elevado. Y si se encontrara el cuerpo de Marta del Castillo, podríamos saber muchas cosas. Respecto a la... Empieza con todas las versiones, que sigan ahí con las versiones. Sigo diciendo lo mismo, hay indicios suficientes para haber investigado más a María, a la novia del hermano de Miguel Carcaño. Habría que haber investigado a los padres del menor, porque realmente si dicen que no hay, y han dicho públicamente, bueno, públicamente no, pero el infiltrado sí que lo dijo, que no van a encontrar nada porque no hay cuerpo que encontrar, tendrían que haber investigado dónde estaban los coches de estas personas y dónde estaba el vehículo de este hombre. Habría que haber analizado todos los vehículos que se pudieran estar en los hechos. Y también tengo que decir que Miguel Carcaño realmente yo considero que no sabe dónde está el cuerpo de Marta, porque hay personas que están implicadas en este procedimiento que no han sido juzgadas y que las que han salido absueltas pueden haber movido el cuerpo del lugar donde él dice que recuerda que los llevaron, que era la Bajaloba o Mataloba o alguna de estas, este terreno que hay realmente, que ahí en la última confesión de él dice que fue el hermano el que trasladó el cadáver, y eso cuadra con lo que dijeron los testigos y el taxista que lo sitúa en la casa a las 12:30 de la noche, cuando el cuerpo fue trasladado de madrugada. Resulta que a este chico se le hizo la prueba del test de la verdad, que es el P300 en el hospital Miguel Servet de Zaragoza. Es una prueba neurológica para ver los recuerdos que tuviera él que casaran con la versión que él estaba dando. Y realmente allí salió con una prueba científica que el último recuerdo que tiene del cuerpo de Marta del Castillo es en la Majaloba, y realmente se ha ido a buscar allí, pero no se ha encontrado porque ese cuerpo fue movido posteriormente una vez que detuvieron a Miguel Carcaño. Y yo ya no sé quién lo ha movido, pero realmente eso habría que investigarlo. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Yo entiendo que aquí ni todos son tan buenos ni todos son tan malos, que realmente aquí la versión que están dando no es lo que ocurrió, que si había un delito de estafa conocido por la policía desde un principio, porque realmente hubo alguien cuando se detuvo a Miguel que dijo que habían cometido una falsificación por el tema de la hipoteca y no lo quisieron investigar porque esto afectaba directamente al hermano de Miguel Carcaño y a la novia que estaba viviendo supuestamente en el domicilio, porque esa señora estaba muy bien relacionada. Ahora tampoco se puede enjuiciar porque esos delitos han prescrito, pero es que la policía, cuando tiene conocimiento de un hecho delictivo, tiene que iniciar de oficio un procedimiento para esclarecer los hechos. Y una falsificación de documento público y una estafa a un banco son delitos muy serios que se tenían que haber investigado. Si no se ha investigado será porque, efectivamente, como dice el padre de Marta del Castillo, Andalucía era un cortijo andaluz, un cortijo del PSOE, y aquí se investigaba lo que ellos decían y lo que ellos no decían, pues había que taparlo. Y realmente por presiones políticas ni la policía pudo hacer bien su trabajo y los jueces se vieron obligados a dictar una sentencia sin pruebas para dejar contenta a la gente del pueblo, evitando, incluso vulnerando derechos fundamentales del hermano del Carcaño respecto a imputarle hechos que no se tendrían que haber imputado, y absolviendo a personas con las que realmente habría indicios de que habría que haber investigado, como que no estuviera en el domicilio cuando él estaba diciendo que estaba en el domicilio, porque el padre de Marta tiene una localización a determinada hora por su teléfono móvil en ese domicilio, y esta señora tiene una llamada
fuera del domicilio cuando ella asegura y jura y perjura que estaba allí y que se echó a dormir. Con lo cual está mintiendo con todo descaro, pero como tiene padrino, pues se bautiza. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Yo considero que la versión que han dado no se ajusta a la verdad, que si hay interés en que no aparezca Marta del Castillo es porque hay algún otro tipo de delito detrás y que esto habría que haberlo investigado, tanto lo de los teléfonos a conciencia como haberse investigado a María e incluso al hermano, porque no se ha hecho. Porque si han tenido participación o pudieran haber tenido participación, vamos a decirlo así, porque esto me van a demandar, porque si hubieran podido tener participación en el homicidio involuntario, voluntario o doloso, o lo queráis considerar, o el asesinato, como lo queráis ver vosotros, que para mí no es asesinato, pero bueno, ya que está condenado por asesinato, lo vamos a decir. Para mí es un homicidio doloso, doloso o imprudente, a una muy mala. Yo considero que eso se tendría que haber investigado y que existe realmente una figura que permitiría reabrir el caso, pero es muy complicado realmente porque aunque hayan mentido los testigos y estén condenados por falso testimonio, si no se acredita que se han cometido un hecho nuevo como es la participación en la muerte, no en la desaparición, en la muerte de Marta del Castillo, de estas personas, este tema no se va a reabrir. Y esto yo considero que una vez que salga Miguel Carcaño de la cárcel, debería de hablar con la familia de Marta, aunque sea desde el extranjero, preferentemente en un país donde no haya extradición, porque tampoco se puede comunicar con ellos según la sentencia, y les diga efectivamente lo que pasó y si considera que tiene alguna prueba objetiva que acredite lo que él ha dicho, pues debería de volver a reabrirse el caso, lo que no va a interesar porque hay intereses políticos de por medio. Y cuando hay intereses políticos de por medio, realmente pues no hay justicia. Que paséis muy buena tarde y nos vemos en próximos vídeos.